Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos a la parte número 1 de esta nueva historia que vamos a comenzar hoy de Robert Silverberg, Estación Hawksbill. Esta es una historia de ciencia ficción, ¿sí? Robert Silverberg nació en Nueva York en 1935 y es uno de los autores norteamericanos más prolíficos de este siglo. Entre 1967 y 1976, en un insólito arranque creativo, publicó una veintena de novelas, entre las que se encuentran Estación Hawksbill y medio centenar de cuentos que abrieron nuevas posibilidades a la ciencia ficción y a la literatura fantástica en general. Bueno, así que espero que disfruten mucho estos capítulos iniciales. Voy a leer 2 capítulos iniciales y continuaremos a través de la semana. Disfruten. Barrett era el rey sin corona de la estación Hawksbill. Nadie se lo discutía. Él era quien más tiempo llevaba allí, quien más había sufrido, quien tenía más fortaleza interior. Antes del accidente habría podido dar una paliza a cualquier hombre del lugar. Ahora, claro, era un lisiado, pero aún conservaba ese halo de poder que le daba autoridad. Cuando había problemas en la estación, se los llevaban a Barrett y él los resolvía. Eso se daba por sentado. Él era el rey. Además, vaya reino el que gobernaba. En realidad era el mundo entero, de polo a polo y de meridiano a meridiano, toda la bendita tierra. Por lo que valiera, no valía mucho. Ahora llovía de nuevo. Barrett se levantó con aquel gesto rápido y fácil que le costaba una agonía infinita muy bien disimulada, y arrastró los pies hasta la puerta de la choza. La lluvia, el tipo de lluvia que caía en ese sitio, lo ponía tenso e impaciente. El golpeteo constante de aquellas gotas redondas y grasientas contra el techo de chapa de zinc bastaba incluso para sacar de quicio a Jim Barrett. Faltaban todavía 1.000 millones de años para que se inventase el tormento chino de la gota de agua, pero Barrett ya entendía muy bien sus efectos. Empujó la puerta con el codo. Desde allí, en la entrada de la choza, Barrett contempló su reino. Vio rocas áridas casi hasta el horizonte, una placa interminable de dolomita pura. Las gotas de lluvia bailaban y rebotaban y salpicaban en aquel bloque continental de piedra lustrosa. Nada de árboles, nada de hierba. Detrás del sol de Barrett estaba el encrespado mar, gris e inmenso. También el cielo era gris, incluso cuando no llovía. Cojeando, Barrett salió a la lluvia. Cada vez le resultaba más sencillo manejar la muleta. Al principio, los músculos de la axila y del costado se habían rebelado ante la idea de que necesitaba ayuda para caminar, pero habían terminado aceptándolo, y la muleta parecía ahora una simple extensión de su cuerpo. Se apoyó cómodamente, dejando oscilar en el aire el aplastado pie izquierdo. Un desprendimiento de piedras lo había atrapado un año antes, durante un viaje a la orilla del mar interior. Lo había atrapado y herido. En su mundo, Barrett habría sido llevado al hospital público más cercano, le habrían colocado unas prótesis y todo arreglado, un tobillo nuevo, un arco nuevo, ligamentos y tendones renovados, una masa de fibras de acrílico homogéneas en el sitio del pie dañado. Pero su mundo estaba a 1.000 millones de años de la estación Hawksbill, y volver a él era imposible. La lluvia lo golpeó con fuerza, haciendo un ruido sordo contra su cráneo, aplastándole el pelo canoso contra la frente. Frunció el entrecejo. Pensativo, se alejó un poco de la choza. Barrett era un hombre grande, de 1,95 m, con ojos oscuros, nariz prominente y un mentón que era un monarca entre mentones. Había llegado a pesar más de 125 kilos en su mejor momento, en los viejos tiempos de agitación arriba, cuando llevaba banderas y gritaba furiosas consignas y escribía manifiestos. Pero ahora pasaba de los 60 y empezaba a encogerse un poco, y la piel se le aflojaba alrededor de los sitios donde habían estado los fuertes músculos.
Resultaba difícil conservar el peso en la estación Hawksville. La comida era nutritiva, pero le faltaba intensidad. Después de un tiempo, se llevaba a añorar con pasión un filete. Comer guiso de braquiópodos y picadillo de trilobites no era lo mismo. Pero a Barrett ya se le había pasado toda la amargura. Ese era otro motivo por el que los hombres lo consideraban el líder de la estación. Era sólido, no se quejaba, no despotricaba. Se había resignado a su destino y toleraba el exilio externo, de manera que podía ayudar a los demás a superar el difícil y desgarrador período de transición, cuando tomaban conciencia del hecho abrumador de que habían perdido para siempre el mundo conocido. Llegó una figura trotando con torpeza bajo la lluvia. Charlie Norton. El rushchevista doctrinario de inclinaciones trotskistas, un revisionista de otros tiempos. Norton era un hombre pequeño y excitable que adoptaba con frecuencia el papel de mensajero cuando había novedades en la estación. Llegó corriendo hacia la choza de Barrett, resbalando y deslizándose por las piedras desnudas, moviendo frenéticamente los codos. Al acercarse, Barrett le tendió una mano rolliza. «Tranquilo, Charlie, tranquilo. Tómatelo con calma o te romperás la crisma». Norton se detuvo con dificultad delante de la choza. La lluvia le había pegado el cabello ralo contra el cráneo, formando un extraño entretejido. Sus ojos tenían la intensidad fija y brillante del fanatismo, aunque quizá no fuera más que astigmatismo. Mientras trataba de recuperar el aliento, se tambaleó hasta la puerta abierta, donde se sacudió como un cachorro mojado. Era evidente que había venido corriendo desde el edificio principal de la estación, a 300 metros de distancia. Bajo aquella lluvia había sido una carrera larga y peligrosa. La placa rocosa era muy resbaladiza. «¿Por qué te quedas ahí en la lluvia?», preguntó Norton. «Para mojarme», dijo Barrett, entrando en la choza y mirando a Norton. «¿Qué noticias tienes?» «El martillo está brillando. Pronto vamos a tener compañía». «¿Cómo sabes que va a ser una remesa viva?» «El martillo brilla desde hace 15 minutos. Eso significa que están tomando precauciones con lo que envían. Es evidente que nos mandan un nuevo prisionero. Por ahora no hay previsto ningún envío de suministros». Barrett asintió. «De acuerdo, iré a ver qué pasa. Si llega uno nuevo, supongo que lo pondremos con Latimer». Norton soltó una risa áspera. «Ja, quizás sea un materialista. Si lo es, Latimer lo enloquecerá con todas sus tonterías místicas. Quizá lo podríamos poner con Altman. Y en media hora lo habría violado». «No sé si sabes que a Altman ya no le da por eso», dijo Norton. «Ahora, en vez de buscar sustitutos de segunda, trata de crear una mujer verdadera. Quizá a nuestro nuevo compañero no le sobre ninguna costilla». «Muy gracioso, Jim». A Norton no parecía divertirle la situación. De repente sus ojos brillaron con mayor intensidad. «¿Sabes qué me gustaría que fuera el nuevo?», preguntó. «Un conservador. Un perfecto reaccionario salido directamente de Adam Smith. Eso es lo que quiero que nos envíen esos cabrones». «¿No te conformarías con un camarada bolchevique, Charlie?» «Este sitio está repleto de bolcheviques», dijo Norton. «Tenemos toda la gama, del rosa pálido al escarlata intenso. ¿Crees que no estoy cansado de ellos? Todo el día por ahí pescando trilobites y discutiendo los méritos relativos de Kerensky y Malenkov. Necesito a alguien con quien hablar, Jim, alguien con quien pueda pelear». «Muy bien», dijo Barrett, poniéndose la ropa de lluvia. «Veré qué puedo hacer para sacar del martillo a alguien con quien puedas discutir. ¿Qué te parece un objetivista alborotador?» Barrett soltó una carcajada. Bajando la voz, agregó: «¿Sabes una cosa, Charlie? Quizá desde las últimas noticias que tuvimos hubo una revolución arriba. Quizá la izquierda echó a la derecha del poder y a partir de ahora no nos enviarán más que reaccionarios. ¿Qué te parece? Supongamos que para empezar nos mandan 50 o 100 soldados de asalto. Tendrías material de sobra para tus debates económicos. Irían ocupando este sitio a medida que rodasen cabezas arriba. Aumentarían hasta superarnos en número, y entonces los recién llegados podrían incluso dar un golpe y deshacerse de todos los apestosos izquierdistas enviados aquí por el viejo régimen, y...» Barrett se calló.
Norton lo miraba con inexpresivo asombro, los ojos descoloridos muy abiertos, alisándose convulsivamente el cabello ralo para ocultar la angustia y la vergüenza. Barrett comprendió que había cometido uno de los crímenes más atroces de la estación Hawksville. Había hablado de más. Ese arrebato no tenía ninguna justificación. Lo que hacía más embarazosa la situación era el hecho de que él mismo se hubiera permitido ese lujo. Se daba por sentado que él era el hombre fuerte del lugar, el estabilizador, el hombre de integridad y principios y cordura absolutos en quien podían apoyarse los demás cuando sentían que se descontrolaban. Y de repente era él quien había perdido el control. Mala señal. Volvió a sentir un dolor punzante en el pie muerto. Quizá fuera esa la razón. Vamos, dijo Barrett conteniendo la voz. A lo mejor ya tenemos allí al nuevo. Salieron. La lluvia estaba acabando y la tormenta se trasladaba hacia el mar. Por el este, sobre lo que un día se llamaría el Atlántico, el cielo estaba todavía cubierto de arremolinadas volutas de niebla gris. El tono de gris normal que presagiaba tiempo seco. Antes de ser enviado a ese lugar, Barrett había esperado encontrar un cielo prácticamente negro, porque en un pasado tan remoto tendría que haber menos partículas de polvo, y la luz no se refractaría lo necesario para crear tanto color azul. Pero el cielo había resultado ser de un beige aburrido. Para eso servían las teorías. De todos modos, nunca había pretendido ser un científico. Los dos hombres caminaron hacia el edificio principal de la estación bajo la lluvia, cada vez menos fuerte. Norton se acomodó sutilmente a la renqueante marcha de Barrett, y Barrett, blandiendo con furia la muleta, hacía lo imposible para que sus padecimientos no los obligaran a minorar la marcha. En 2 ocasiones estuvo a punto de perder pie, y las 2 veces se esforzó para que Norton no se diera cuenta de ello. La estación Hawksville se extendía delante de ellos. La estación ocupaba unas 200 hectáreas y tenía forma de media luna. En el centro de todo se levantaba el edificio principal, una enorme cúpula donde se guardaba la mayor parte del equipo y las provisiones de los prisioneros. Franqueándola a intervalos amplios, brotando de la lustrosa placa rocosa, como enormes y grotescos hongos verdes, se veían las burbujas plásticas de las viviendas individuales. Algunas chozas, como las de Barrett, estaban revestidas con chapas de hojalata que habían rescatado de los envíos de arriba. Otras no tenían protección, no eran más que plástico desnudo, tal como había salido del estampador. El número de chozas rondaba las 80. En ese momento había 140 presos en la estación Hawksville, cantidad casi récord que indicaba un aumento de temperatura en la escena política de arriba. Hacía mucho tiempo que la gente de arriba no se molestaba en enviarles materiales de construcción, así que todos los nuevos que llegaban tenían que compartir vivienda. Barrett y otros cuyo destierro había empezado antes del 2014 tenían el privilegio de ocupar viviendas privadas si así lo deseaban. Algunos hombres no querían vivir solos. Barrett, para conservar su propia autoridad, creía que estaba obligado a hacerlo. A medida que iban llegando, los nuevos desterrados se acomodaban con los que vivían solos. Las chozas privadas eran entregadas en orden inverso de antigüedad. A esas alturas, la mayoría de los desterrados que habían llegado antes del 2015 se habían visto obligados a aceptar compañeros de habitación. Si llegaba otra docena de deportados, el grupo de 2014 tendría que empezar a compartir la vivienda. Por supuesto, los mayores iban muriendo, lo que facilitaba un poco las cosas, y había muchos hombres a los que no solo no les importaba tener compañía en las chozas, sino que la buscaban. Sin embargo, Barrett creía que un hombre sentenciado a cadena perpetua sin esperanza de libertad condicional debía gozar del privilegio de la privacidad. Uno de los mayores problemas en la estación Hawksville era impedir que los hombres enloquecieran por falta de intimidad. En un sitio como ese, la proximidad podía ser intolerable. Norton señaló la enorme cúpula de plástico brillante del edificio principal. Están entrando Altman y Rudinger y Hatchett. Algo sucede. Con un gesto de dolor, Barrett aceleró el paso.
Algunos de los hombres que entraban en el edificio vieron la figura corpulenta que venía por el camino rocoso y la saludaron con la mano. Barrett les respondió levantando un brazo macizo. Sentía que crecía la excitación. La llegada de cada hombre nuevo a la estación era un gran acontecimiento, casi el único acontecimiento que ocurría allí. Sin nuevos hombres, no tenían manera de saber lo que sucedía arriba. Hacía 6 meses que no llegaba nadie a Hawksville después del aluvión del año anterior. Durante un tiempo habían aparecido 5 hombres por día y entonces el flujo se había detenido. Sin más novedades. 6 meses sin ningún desterrado. Era el intervalo más largo que recordaba Barrett. Habían empezado a sospechar que no enviarían a nadie más a la estación, lo cual sería una catástrofe. Nuevos hombres era lo único que separaba a los presos más antiguos de la locura. Los nuevos traían noticias del futuro, noticias del mundo que ellos habían dejado atrás para toda la eternidad, y contribuían con la interacción de nuevas personalidades en un grupo cerrado que siempre estaba en peligro de anquilosarse. Por otra parte, Barrett tenía conciencia de que algunos de los hombres, entre los que él no se contaba, vivían con la ilusa esperanza de que la próxima persona que llegase fuera una mujer. Por eso acudían todos al edificio principal para ver qué ocurría cuando el martillo empezara a brillar. Barrett renqueó bajando por el camino. Cuando llegaron a la entrada terminaron de caer las últimas gotas. Dentro del edificio, 60 o 70 residentes de la estación se apiñaban en la cámara del martillo. Casi todos los hombres del lugar en condiciones físicas y mentales de mostrar alguna curiosidad por un recién llegado. Mientras Barrett avanzaba hacia el centro del grupo, lo fueron saludando a gritos. Barrett asentía, sonreía y desviaba las preguntas con gestos amistosos. ¿Quién va a ser esta vez, Jim? Tal vez una muchacha, ¿verdad? De unos 19 años, rubia, con un cuerpo... Espero que sepa, de todos modos, jugar al ajedrez estocástico. Mira el brillo, está aumentando. Barrett, como los demás, miró el martillo y advirtió el cambio que se estaba produciendo en la gruesa columna que era el dispositivo de viaje temporal. La compleja e intricada colección de instrumentos insondables ardía ahora con un color rojo cereza, anunciando el paso de quién sabe cuántos kilovatios bombeados por los generadores en el otro extremo de la línea, arriba. Hubo un silbido en el aire, el suelo retumbó un poco. El brillo se había extendido ahora al yunque, la ancha placa de aluminio sobre la que caían todos los cargamentos del futuro. En otro instante... —¡Condición carmesí! —gritó alguien. —¡Ahí viene! 1.000 millones de años en el futuro estaba entrando una ola de energía en el verdadero martillo del que aquel no era más que una réplica parcial. La potencia crecía por momentos en la enorme habitación sombría que en la estación Hawksville todos recordaban de manera muy vívida. Un hombre, u otra cosa, quizá un envío de suministros, estaba en ese momento en aquella habitación, en el centro del verdadero yunque, engullido por el destino. Barrett sabía lo que era estar allí, esperando a que el campo de Hawksville lo envolviera a uno y lo lanzara hasta comienzos del Paleozoico. Unos ojos fríos lo miraban a uno mientras esperaba el destierro, y aquellos ojos brillaban de manera triunfal, diciéndote que estaban encantados de deshacerse de ti. Y entonces el martillo hacía su trabajo, y tú emprendías el viaje sin regreso. El efecto de ser enviado por el tiempo se parecía mucho al golpe de un gigantesco martillo clavándote en las paredes del continuo. De ahí las metáforas por las partes funcionales de la máquina. Todo lo que tenían en la estación Hawksville había llegado a través del martillo. El montaje de la estación había sido un trabajo largo, lento y caro, obra de hombres metódicos, dispuestos a realizar todos los esfuerzos necesarios para deshacerse de sus opositores de una manera que consideraban humana y acorde con el siglo XX. Primero, el martillo había abierto un sendero en el tiempo y enviado al pasado el núcleo de la estación receptora. Como no había una estación receptora a mano en el Paleozoico para recibir la estación receptora, algunas cosas se habían perdido de manera inevitable.
No era estrictamente necesario tener un martillo y un yunque en el extremo receptor, excepto para controlar de manera precisa la dispersión temporal. Pero sin el equipo receptor, el campo tendía a desviarse un poco. Envíos realizados de manera consecutiva el mismo día o a la misma semana, sin un equipo receptor que los guiase, podían desparramarse con facilidad a lo largo de 20 o 30 años en el pasado. Había mucha de esa basura temporal alrededor de la estación Hawksville, materiales destinados a la instalación original, que debido a imprecisiones en el envío en los días anteriores al martillo, habían aterrizado a un par de décadas y a un par de cientos de kilómetros del sitio deseado. A pesar de esas dificultades, las autoridades habían terminado enviando al sitio temporal matriz la cantidad suficiente de componentes como para construir una estación receptora. Era como enhebrar una aguja por control remoto, usando manipuladores de kilómetros de largo, pero lo consiguieron. Por supuesto, durante todo ese tiempo la estación estuvo deshabitada. El gobierno no había querido perder a ninguno de sus ingenieros enviándolos a montar el mecanismo, porque no podrían regresar. Pero finalmente habían ido los primeros prisioneros políticos, claro, pero elegidos por su formación técnica. Antes de ser enviados al pasado, habían recibido instrucciones para armar las partes del martillo y del yunque. Al llegar a la estación, podrían, desde luego, negarse a cooperar. Allí estaban fuera del alcance de las autoridades. Pero les convenía preparar la estación receptora para así tener nuevos suministros de arriba. Habían hecho el trabajo. Después, hacer funcionar la estación Hawksville había resultado fácil. Ahora brillaba el martillo. Eso significaba que habían activado el campo de Hawksville en el extremo emisor, alrededor del 2028 o 2030. Todo se enviaba desde allí. Todo se recibía aquí. El viaje temporal no funcionaba en sentido contrario. Nadie sabía bien por qué, aunque se decían muchas cosas superficialmente profundas acerca de la entropía y de la velocidad temporal infinita que habría que lograr para tratar de acelerar siguiendo el eje normal del flujo cronológico, es decir, del pasado al futuro. El silbido que se oía en la sala empezó a aumentar de manera ensordecedora a medida que los bordes del campo de Hawksville empezaban a ionizar la atmósfera. Entonces llegó el esperado trueno de la implosión causada por el solapamiento imperfecto de la cualidad del aire sacado de esa época y la cantidad introducida en ella desde el futuro. Y entonces, bruscamente, un hombre cayó desde el martillo y se quedó aturdido y blando sobre el brillante yunque. Parecía muy joven, lo cual sorprendió bastante a Barrett. Aparentaba bastante menos de 30 años. Por lo general, solo condenaban al exilio en la estación Hawksville a hombres de edad madura. Solo enviaban a los incorregibles, a los hombres que habían que separar de la humanidad por el bien de la mayoría. El hombre más joven del lugar rondaba los 40 en el momento de la llegada. Al ver a ese muchacho delgado y bien parecido, un par de hombres que había en la sala soltaron un silbido de angustia, y Barrett entendió la constelación de emociones que los atormentaba. El nuevo se incorporó. Se desperezó, un niño que sale de un sueño largo y profundo. Miró alrededor. Llevaba puesta una túnica gris sencilla y debajo una tela de hilo iridiscente. Tenía cara en forma de cuña que se estrechaba en el mentón y ahora estaba muy pálido. Sus labios delgados parecían exangües. Sus ojos azules parpadearon con rapidez. Se frotó las cejas, que eran rubias y casi invisibles. Movió la boca como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Las sensaciones producidas por el viaje en el tiempo no eran psicológicamente nocivas, pero podían vivirse como un fuerte golpe. Los últimos momentos antes del descenso del martillo se parecían mucho a los momentos finales bajo la guillotina, dado que el destierro a la estación Hawksville equivalía a una sentencia de muerte. El prisionero a punto de partir miraba por última vez el mundo del transporte en cohetes y de órganos artificiales y de visífonos.
el mundo en el que había vivido y amado y agitado por una causa política sagrada, y entonces el martillo bajaba y lo clavaba instantáneamente hasta el pasado inconcebiblemente remoto, en una trayectoria irreversible. Resultaba bastante tenebroso y no era nada sorprendente que llegaran a la estación Hawksville en un estado de shock emocional. Barrett se abrió paso hacia la máquina. Automáticamente le hicieron sitio. Llegó al borde del yunque y se inclinó, alargando una mano hacia el nuevo. Su ancha sonrisa recibió como respuesta una mirada de vidriosa perplejidad. Soy Jim Barrett. Bienvenido a la estación Hawksville. Yo... La estación... Mira, sal de ahí antes de que te caiga encima una carga de verduras. Quizá estén transmitiendo todavía. Barrett, ocultando un gesto de dolor mientras cambiaba de postura, ayudó al hombre a bajar del yunque. No sería nada raro que los idiotas de arriba enviasen otro cargamento un minuto después de mandar al hombre, sin preocuparse de que el hombre hubiese tenido tiempo para salir del yunque. Cuando se trataba de prisioneros, los de arriba no mostraban ninguna empatía. Barrett llamó por señas a Mel Rudiger, un anarquista regordete y pecoso de cara blanda y rosada. Rudiger entregó al nuevo una cápsula de alcohol. El nuevo la apretó contra el brazo sin decir una palabra y se le animó la mirada. Toma un caramelo, dijo Charlie Norton. Enseguida te subirá el nivel de la glucosa. El hombre lo rechazó, moviendo la cabeza como si estuviera en una atmósfera líquida. Parecía atontado, un verdadero caso de shock temporal, pensó Barrett, quizá el peor que había visto hasta ese momento. El recién llegado ni siquiera había hablado todavía. El efecto podía de verdad ser tan extremo. Quizá para un joven la impresión de ser arrancado de su época resultaba más fuerte que para los demás. Te llevaremos a la enfermería, dijo Barrett con voz suave, y te harán una revisión, ¿de acuerdo? Después te asignaré un sitio para vivir. Más tarde habrá tiempo para que veas esto y conozcas a todo el mundo. ¿Cómo te llamas? Han. Lu Han. La voz del hombre fue un susurro áspero. No te oigo, dijo Barrett. Han, repitió el hombre, con voz apenas audible. ¿De qué año vienes, Lou? Del 2029. ¿Te sientes muy mal? Horrible. No puedo creer que esto me está ocurriendo a mí. La estación Hawksville no existe, ¿verdad? Me temo que sí, dijo Barrett, al menos para la mayoría de nosotros. Algunos de los muchachos creen que es una ilusión inducida por drogas, que seguimos estando en el siglo XXI. Pero yo tengo mis dudas. Si es una ilusión muy buena. Mira. Rodeó la espalda de Han con un brazo y lo guió entre los hombres de la estación, sacándole de la cámara del martillo y llevándolo por el pasillo hacia la cercana enfermería. Aunque Han parecía delgado, casi frágil, Barrett se sorprendió al sentir los abultados y acerados músculos de aquellos hombres. Sospechaba que ese hombre era mucho menos indefenso e inútil de lo que parecía en el momento. Tenía que serlo para merecer el destierro a la estación Hawksville. Resultaba caro arrojar a un hombre a tanta distancia en el tiempo. No enviaban allí a cualquiera. Barrett y Han salieron por la puerta abierta del edificio. Mira aquello, ordenó Barrett. Han miró. Se pasó una mano por los ojos como si quisiera quitarse una telaraña invisible y volvió a mirar. Un paisaje de finales del período cámbrico, dijo Barrett con voz tranquila. Ver esto sería el sueño de cualquier geólogo, pero parece que los geólogos no tienden a convertirse en prisioneros políticos. Delante tienes lo que llaman la región de los Apalaches. Es una franja de roca de unos pocos centenares de kilómetros de ancho y unos pocos miles de kilómetros de largo, que va del Golfo de México a Terranova. Al este tenemos el Océano Atlántico. Un poco al este hay una cosa llamada el geosinclinal de los Apalaches, una depresión de cerca de 800 kilómetros de ancho llena de agua. Unos 3.000 kilómetros hacia el oeste hay otra depresión, lo que llaman el geosinclinal cordillerano. También está llena de agua, y en esta etapa de la historia geológica el sendero de tierra que separa los dos geosinclinales está por debajo del nivel del mar, de manera que la región de los Apalaches termina donde está el mar interior, allá por el oeste.
Del otro lado del mar interior hay una estrecha masa terrestre llamada Cordillera de las Cascadas, que corre de norte a sur y que algún día será California y Oregon y Washington. No es necesario contener la respiración hasta que ocurra. Ojalá te guste el marisco, Lou. Han miró, y Barrett, a su lado en la puerta, miró también. Lo que veían los seguía maravillando. Uno nunca terminaba de acostumbrarse a la extrañeza de ese lugar, ni siquiera después de haber vivido en él 20 años, como le ocurría a Barrett. Era la tierra, pero tampoco era la tierra, porque era un sitio sombrío y vacío e irreal. ¿Dónde estaban las bulliciosas ciudades? ¿Dónde estaban las autopistas electrónicas? ¿Dónde estaba el ruido, la polución, el colorido? Nada de eso había nacido todavía. Ese era un sitio silencioso y estéril. Por supuesto, los océanos grises estaban llenos de vida, pero en esa etapa de la evolución no había otra forma de vida sobre tierra firme que los entrometidos hombres de la estación Hopsville. La superficie del planeta, donde asomaba saliendo de los mares, era una placa de roca desnuda, vacía y monótona, interrumpida solo por esporádicas manchas de musgo en las esporádicas manchas de tierra que habían logrado formarse. Hasta habrían acogido con alegría a unas pocas cucarachas, pero aparentemente los insectos estaban todavía a un par de períodos geológicos por delante. Para los habitantes de tierra firme, aquel era un mundo muerto, un mundo nonato. Han se apartó de la puerta, moviendo la cabeza. Barrett lo condujo por el pasillo hasta la sala pequeña y bien iluminada que servía de enfermería de la estación. Doc Quesada lo estaba esperando. En realidad, Quesada no era médico, pero en una época había sido técnico de primeros auxilios y con eso bastaba. Era un hombre compacto y moreno, de pómulos abultados, nariz con forma de cuña invertida. En su enfermería mostraba una total de seguridad. Después de todo, no había perdido demasiados pacientes. Barrett le había visto quitar apéndices y suturar heridas y amputar miembros con total aplomo. Con aquella bata ligeramente raída, Quesada tenía suficiente aspecto de médico como para cumplir su papel de manera convincente. Doc, este es Luján. Está con un shock temporal. Cúralo. Quesada guió al nuevo hasta una camilla y le bajó la cremallera de la túnica gris. Después buscó el botiquín. Ahora la estación Hawksville estaba bien equipada para la mayoría de las emergencias. A la gente de arriba no le preocupaba mucho lo que sucedía a los prisioneros de la estación, pero no tenía ninguna intención de ser inhumana con hombres que ya no podrían hacer daño, y de vez en cuando mandaban todo tipo de cosas útiles, como anestesia y pinzas y diagnostatos y medicamentos y sondas cutáneas. Barrett recordaba una época al principio cuando no había allí mucho más que chozas vacías, y si un hombre se lastimaba, se metía en verdaderas dificultades. Ya ha tomado un trago, dijo Barrett. Creo que es necesario que lo sepas. Ya veo, murmuró Quesada. Se rascó el bigote rojizo, corto e hirsuto. El pequeño diagnostato de la camilla se había puesto a trabajar enseguida, mostrando información sobre la presión sanguínea, el nivel de potasio, el grado de dilatación, el flujo vascular, la flexibilidad alveolar y mucho más. Quesada no parecía tener dificultades para comprender el aluvión de datos que pasaban por la pantalla y aterrizaban en la cinta de confirmación. Después de un rato se volvió hacia Han y dijo: «¿Verdad que no estás realmente enfermo? Solo un poco aturdido. No te culpo. Mira, te voy a inyectar algo para calmarte los nervios y enseguida te pondrás bien. Tan bien como cualquiera de nosotros, supongo». Apoyó un tubo en la carótida de Han y lo apretó con el pulgar. Hubo un zumbido subsónico y el compuesto tranquilizador entró en el torrente sanguíneo del hombre. Han se estremeció. «Déjalo descansar 5 minutos», le dijo Quesada a Barrett. «Entonces se le habrá pasado». Dejaron a Han acostado en la camilla y salieron de la enfermería. «Este es mucho más joven de lo habitual», dijo Quesada en el pasillo. «Ya me di cuenta, y también el primero en varios meses». «¿Crees que esté ocurriendo alguna cosa rara arriba?» «No sé qué decir, pero una vez que Han recupere un poco de energías, tendré con él una larga conversación». Barrett miró al diminuto médico y dijo: «Hay algo que te quería preguntar».
¿Cuál es el estado de Baldosto? Baldosto había sufrido un colapso psicótico hacía varias semanas. Quesada lo tenía drogado y trataba de que volviera poco a poco a aceptar la realidad de la estación Hawksville. No ha habido ningún cambio, contestó, encogiéndose de hombros. Esta mañana esperé a que saliera del efecto de las drogas y seguía en el mismo estado. ¿Crees que se recuperará? Lo dudo. Se ha quebrado para siempre. Arriba podrían haberlo recompuesto, pero... Sí, dijo Barrett. Si hubiera podido volver arriba, Baldosto no se habría quebrado. Por lo tanto, haz todo lo necesario para que se sienta feliz. Si no puede estar cuerdo, que por lo menos esté cómodo. Te duele mucho lo que le ha pasado a Baldosto, ¿verdad, Jim? ¿Tú qué crees? Los ojos de Barrett parpadearon un instante. Él y yo anduvimos juntos casi desde el principio, cuando empezaba a organizarse el partido, cuando estábamos llenos de fuerza y de ideales. Yo era el coordinador, él era el tirabombas. Creía tanto en los derechos del hombre que era capaz de mutilar a cualquiera que no acatase una adecuada línea liberal. Tenía que calmarlo todo el tiempo. No sé si sabes que cuando éramos muy jóvenes, Val y yo compartimos un apartamento en Nueva York. Tú y Val no fuisteis muy jóvenes al mismo tiempo, le recordó Quesada. No, es cierto, dijo Barrett. Él tenía quizá 18 años y yo rondaba los 30, pero él siempre aparentó ser mayor de lo que era, y teníamos ese apartamento, y chicas, chicas todo el tiempo, que iban y venían y a veces vivían allí unas semanas. Val siempre decía que un verdadero revolucionario necesitaba mucho sexo. Hawksville, el cabrón, también iba por allí, aunque no sabíamos que estaba trabajando en algo que después nos dañaría a todos. Y Bernstein. Nos quedábamos despiertos toda la noche, bebiendo ron barato, y Baldosto se ponía a planear asaltos terroristas y nosotros lo hacíamos callar, y... Barrett frunció el ceño. Al diablo con todo eso. El pasado está muerto. Quizás sería mejor que Val también lo estuviese. Jim. Cambiemos de tema, dijo Barrett. ¿Qué tal está Altman? ¿Sigue con los temblores? Está construyendo una mujer, dijo Quesada. Es lo que me dijo Charlie Norton. ¿Qué usa? ¿Un trapo? ¿Un hueso? Le di algunos productos químicos sobrantes para que se entretuviera, elegidos sobre todo por el color. Tiene algunos feos compuestos verdes de cobre y un poco de alcohol etílico, y algo de sulfato de zinc y 6 o 7 cosas más, y juntó un poco de tierra y la mezcló con muchos mariscos muertos y está esculpiendo todo eso, dándole una forma, según él, femenina, y esperando a que le caiga un relámpago y le infunda vida. En otras palabras, dijo Barrett, se ha vuelto loco. Creo que no te equivocas, pero por lo menos ya no molesta a sus amigos. Por lo que recuerdo, no creías que la fase homosexual de Altman fuera a durar mucho. No, pero tampoco creía que fuera a pasarse para el otro lado, Doc. Si un hombre necesita sexo y encuentra aquí a alguien dispuesto a complacerlo, no me parece mal, siempre que no ofenda a nadie abiertamente. Pero cuando Altman se pone a fabricar una mujer con tierra y carne podrida de braquiópodos, no hay duda de que lo hemos perdido para siempre. Qué pena. Los ojos oscuros de Quesada miraron hacia el suelo. Jim, a todos nos espera ese destino, tarde o temprano. Yo todavía no me he quebrado. Tú tampoco. Danos tiempo. Tú llevas aquí solo 11 años. Atman lleva solo 8, dijo Barrett. Baldosto, aún menos. Algunos caparazones se rompen con más rapidez que otros, dijo Quesada. Bueno, ahí está nuestro amigo. Hank había salido de la enfermería para reunirse con ellos. Todavía se lo veía pálido y abatido, pero ya no tenía aquel susto en la mirada. Empezaba, pensó Barrett, a adaptarse a lo impensable. No pude evitar oír parte de vuestra conversación, dijo. Son muy comunes aquí las enfermedades mentales. Algunos de los hombres no han encontrado la manera de hacer algo que tenga sentido para ellos, dijo Barrett. Los carcome el aburrimiento. ¿Qué se puede hacer aquí que tenga sentido? Quesada cuenta con su trabajo médico. Yo tengo responsabilidades administrativas. Un par de compañeros están estudiando la vida marina, haciendo una verdadera investigación científica. Tenemos un periódico que aparece de vez en cuando y que mantiene ocupados a algunos de los muchachos. Están la pesca y el excursionismo transcontinental. Pero siempre hay algunos que se abandonan a la desesperación y se quiebran. Diría que en este momento, entre los 150 residentes, tenemos aquí 30 o 40 locos de verdad.
No está tan mal, dijo Han, si tenemos en cuenta la inherente inestabilidad de los hombres enviados a este sitio y las condiciones de vida poco comunes que encontraron. Inherente estabilidad, repitió Barrett. Eso no lo sé. La mayoría creíamos que éramos muy cuerdos y que luchábamos del lado justo. ¿Tú crees que por ser revolucionario un hombre está ipso facto loco? Y si lo crees, Han, ¿qué demonios haces aquí? Me malinterpreta, señor Barrett. Sabe Dios que no estoy estableciendo ningún paralelo entre las actividades antigubernamentales y los desequilibrios mentales, pero tendrá que admitir que mucha de la gente que atrae cualquier movimiento revolucionario es, bueno, un poco trastornada. Baldosto, murmuró Quesada, tirando bombas. De acuerdo, dijo Barrett, soltando una carcajada. Han, qué expresivo te has vuelto de repente. ¿No te pareces al hombre que hacía unos minutos no podía articular ni una palabra? ¿Qué tenía eso que te inyectó Doc Quesada? No quise darme ningún aire de superioridad, se apresuró a decir Han. Si parecí petulante y condescendiente, lo que quise decir fue que... Olvídalo. De todos modos, ¿qué hacías arriba? Era economista. Justo lo que necesitamos, dijo Quesada. Nos puede ayudar a resolver el problema del balance de pagos. Si allá eras economista, aquí tendrás mucho de qué hablar, dijo Barrett. Este sitio está lleno de teóricos de la economía chiflados que querrán contrastar sus ideas con las tuyas. En algunos casos rozan con la cordura. Me refiero a las ideas. Acompáñame. Quiero mostrarte el sitio donde vas a parar. Y así finaliza estos primeros capítulos de Estación Hoxville. ¿Qué les ha parecido? Bastante sorprendente, ¿verdad? Estamos no en un viaje al futuro, sino en un viaje al pasado. Y un viaje bastante inusual porque las personas que están viajando no son los típicos científicos, sino que son presos, gente de la que se están deshaciendo en el futuro. Bueno, ¿qué piensan? Déjenlo en sus comentarios. Bueno, espero que les haya llamado la atención la historia. Mañana continuamos con los capítulos 3 y 4, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando, por dar like y suscribirse. Y bueno, nada, nos vemos mañana. Adiós.